Bueno, ya está con nosotros María Verónica. ¿Federico tiene un solo nombre? Federico Daniel. ¿Federico Daniel? ¿En serio? Sí. Federico Daniel. Quedó, Federico Federico Daniel Daniel. Buille Lafourcade. ¿Cómo le va? Está. Muy bien. ¿Anda bien? Buenos días. Buenos Federico días. Un Daniel. gustazo estar acá ¿Y con su ustedes. hermano Diego Andrés. Diego Andrés Somos de la época de los Diego dos nombres. y Andrés. Federico Daniel. Claro. Ahora se cortó un poco el tema de los dos nombres. Yo ¿no? tengo un solo nombre y soy antes que ustedes. Pero sus padres eran unos adelantados. Sí, era medio mezquino para poner nombre. Y después ¿fueron cuántos? ¿5? 6. Seis, Bueno, bueno. vamos al ¿Qué te grano. parece? Ya está. Y el tema que presentamos esta mañana más temprano, pues está presentado. Así que vamos al desarrollo, Federico. Queríamos. Daniel. Me va a costar darme por aludido. Pero bueno. Queríamos hoy traer un tema para conversar con ustedes y compartirlo con toda la audiencia, que es el tema de las estimaciones fiscales. ¿Qué son las estimaciones fiscales? ¿Cuál es la relevancia de hacerlas? La estimación fiscal consiste, de alguna manera, como para que quienes nos escuchan lo puedan entender, en hacer un corte a determinada fecha y poder cuantificar los impuestos que debería pagar una empresa o cualquier contribuyente si en ese momento se cerrara el balance, y adicionalmente hacer una proyección y decir, bueno, está muy bien, la foto al día de hoy determina que debería pagar determinados montos para determinados impuestos, y si hago una proyección hasta el cierre del balance, los impuestos a pagar variarían o oscilarían determinado monto. Con el único fin de prevención, digamos, de previsión. Mejor. El por qué hacerlo tiene que ver porque primero porque impacta en el flujo financiero de la empresa. Quien maneja los pagos, la tesorería, necesita saber con qué dinero necesita contar para hacer frente a sus obligaciones, ya sea de pago de proveedores o impuestos, y eso necesita conocerlo, necesita saberlo, pero también porque del análisis que estamos comentando se puede desprender de que los impuestos que viene pagando son superiores a los que debería pagar si hoy cerráramos el balance o en la proyección que se haga hasta el cierre del balance, y ahí la empresa tiene herramientas legales para dejar de pagar el impuesto que viene pagando o dejar de pagar los impuestos que viene pagando, y eso por supuesto que supone un alivio financiero importante en la empresa. Ese es uno de los motivos. Y otro de los motivos es, seguramente por lo primero que a todos se nos viene a la cabeza, que es bajar la cantidad de impuestos que la empresa está pagando. Ese es el por qué hacerlo. Para explicarlo desde el dolor, desde el problema, para que quede mucho más claro aún. Mañana vencen los vencimientos en DGI de las empresas sede. Y muchas empresas pueden decir, me notifica mi asesor fiscal que tengo que pagar, por poner un número, 3 millones de pesos, y la verdad que no los tengo. No tengo. No sé, no lo tengo disponible. Claro, decime cómo se genera este impuesto, porque yo no tuve una actividad a través de la cual se desprenda este cálculo de impuestos. Esa es una opción, o puede pasar que la empresa dice, sí, está bien, nos fue bárbaro, generamos determinados movimientos que hacen que el impuesto a pagar de tanto, pero no tengo la plata. O sea, son dos casos que está bueno plantearlo desde el dolor. Mañana, por ejemplo, que vencen los de sede y el 25 de las empresas no sede, que pueden decir, no, mi actividad no fue tal como para generar tantos impuestos. Ese es un dolor, claro. O sí, me fue muy bien, pero no tengo la plata. Sí, la usé para. O no cobré, o no la usé cobré, para otra cosa. Sí. Entonces ahí tenemos casos claros donde la empresa tiene que enfrentarse al ejercicio de realizar estimaciones fiscales para detectar qué puede hacer frente a estos dolores que estamos planteando. Para que no sea dolor, para prevenirlo antes. Para que sea un dolorcito chiquitito. Y si sabes que va a ser dolor, por lo menos te tomás una aspirina estar antes. previsto. Perdón por el... Sí, te tomás un calmante. Sí. Un calmante. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es el proceso? El proceso consiste, en primer lugar, en tener la información actualizada, la información que sea confiable, de acuerdo a criterios fiscales. ¿Por qué? Porque no solo vamos a necesitar trabajar con la contabilidad en base a criterios contables, sino que hay que realizar una serie de ajustes fiscales para ver si los gastos son deducibles, para ver que los ajustes fiscales estén realizados, estén correctamente impactados en la estimación fiscal. Y acá me detengo brevemente porque esto también es de interés para quienes están cerrando sus balances al 31 de diciembre.
Ajustes fiscales sumamente relevantes a tener en cuenta al momento de hacer estimaciones fiscales. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Una medida que se corrigió en esta gestión de gobierno muy importante fue eliminar el tope que se había establecido en el gobierno anterior a la cantidad de pérdidas fiscales que se podían descontar. Actualmente, para que quienes nos escuchen lo sepan, se puede descontar el 100% de las pérdidas fiscales de los últimos 5 ejercicios. Entonces yo puedo tener un muy buen año, pero si aún no absorbí las pérdidas anteriores, debo absorberlas y eso me va a bajar de una manera muy importante el monto de los impuestos a pagar. Hay otros de suma importancia que la empresa tiene que tener en cuenta al momento de hacer estimaciones, como por ejemplo los deudores incobrables. Si se verifican las causales de incobrabilidad, la empresa al momento de realizar sus estimaciones fiscales debe tomarlas en cuenta porque van a generar un alivio muy importante en el cálculo de los impuestos. Estos son algunos de los ejemplos de los cuales la empresa debe tomar en consideración al momento de hacer estas estimaciones. Una vez que culmina el proceso y dice, bueno, los impuestos que surgen de este análisis son inferiores a los anticipos que vengo realizando. Ahí la empresa puede dejar de anticipar. Esos 3 millones que le decíamos que tiene Igual que pagar... la recomendación es hacerlo en semestre, cumplir un semestre. La recomendación es hacerlo lo más cerca del cierre posible para que el margen de error sea lo más pequeño posible. Yo había entendido que decías a mitad de tiempo, a mitad de partido, vamos a hacer una estimación, porque es muy difícil prever los siguientes 6 meses, proyectarlo. Exacto. Cuanto más cerca del cierre, más certezas tenemos. Claro. Porque hay un periodo... Pero si te da para pagar esos 3 millones de pesos y no lo tenés, te da menos margen para... Claro, pero hay veces que aunque falte tiempo, la empresa ya maneja información que sabe cuál va a ser el comportamiento. Un ejemplo claro de donde la empresa ya sabe. Un contrato que culminó el año pasado. Yo tenía una licitación adjudicada o determinado contrato de prestación de servicios que terminó. Y este año no lo voy a tener. Entonces no necesito esperar todo el año porque yo ya sé que ingresos de esa magnitud no voy a tener. Entonces sí, aunque lo ideal es esperar lo más cerca posible del cierre para que la incertidumbre sea menor, ya puedo tomar decisiones. De todas maneras, la empresa puede presentar declaraciones juradas provisorias, porque en el caso de que se equivoque en la estimación, no tendrá que pagar multas y recargos. Entonces, llegado el cierre, a lo sumo lo que hace es pagar lo que dejó de pagar, pero no paga multas y recargos. ¿Qué sucede si pasa lo inverso? De si el año viene siendo mejor, o si desde el punto de vista fiscal el impuesto a pagar es mayor a lo del año pasado, y se encuentra con un saldo a pagar latente que llegado el momento va a tener que pagar. Es ahí donde la empresa también tiene que tomar medidas. Y ahí tenemos que separar en dos tipos de aspectos a analizar. Las variables en las cuales la empresa no puede influir y en las variables sobre las que sí puede influir. Hay variables como la variación del dólar en donde la empresa no puede actuar, no tiene injerencia, pero puede medir el impacto que tiene la diferencia de cambio en las liquidaciones de impuestos y tomar medidas en base a eso. Una empresa con un alto endeudamiento en dólares, en un escenario de una caída del tipo de cambio como hemos vivido, cuando liquida sus impuestos, seguramente tenga una ganancia por diferencia de cambio. Entonces, ¿puede hacer algo para que el tipo de cambio varíe? No, pero sí puede hacer algo para mitigar el efecto que la diferencia de cambio tiene en su liquidación de impuestos. Por ejemplo, no posicionándose con deudas en dólares. Por ejemplo. Otros aspectos en los cuales la empresa puede trabajar a los efectos de mitigar las cargas fiscales, adelantar inversiones. Si yo tengo prevista una serie de inversiones, que no son necesarias hoy, pero sí en el corto plazo, puedo adelantar las inversiones, utilizar las herramientas de la ley de inversiones para tener beneficios fiscales y mitigar el efecto de los impuestos hoy y no esperar a mañana sabiendo que hoy me genera un alivio importante. O sea, el adelantamiento de inversiones también es muy importante, como también el adelantamiento de compras. Estoquearse antes, a veces, un periodo, no una temporada antes, pero un par de meses antes, puede ser también una buena medida que genere un impacto positivo en las estimaciones de impuestos que se hacen. Y el último, para ejemplificar, que es sumamente importante, es la gestión de los créditos fiscales que la empresa ya tiene. Vemos a diario un montón de contribuyentes, de empresas que por el solo hecho de que no le da impuesto a pagar, cree que está todo bien desde el punto de vista fiscal en base a sus expectativas.
porque la expectativa es, si no me da impuesto a pagar, yo no me meto mucho, que sigan liquidando los impuestos y siga. Pero cuando escarban un poquito se dan cuenta con que tienen un montón de créditos fiscales el asesor, porque los tiene por las dudas, por si surge algún impuesto que no estaba previsto y poder utilizarlos, o porque no hay un dominio de cómo financieramente poder utilizar los créditos fiscales. Y eso también es un aspecto que la empresa debe gestionar. Porque esos créditos fiscales muchas veces, tenerlos en un cajón, por llamarlo de alguna manera, hoy son electrónicos, pueden servir para pagar proveedores, para pagar BPS, para pagar otros impuestos que la administración, que DGI recaude, que no sean los típicos que la empresa ve día a día, como en el agro, el impuesto primario rural, que también le van a generar un alivio financiero muy importante a la empresa por el hecho de plantearse el desafío de manejar eficientemente los créditos fiscales que tiene. Este último es sumamente relevante porque no implica grandes cambios en la liquidación de los impuestos de la empresa, solamente requiere un poco de planificación, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces nos pareció importante, porque muchos de estos aspectos van a impactar en quienes estén cerrando sus balances del 31 de diciembre, y porque comienza el año para muchas empresas desde el punto de vista fiscal, y estos temas son importantes ya lograr visualizarlos de antemano para poder planificar muy bien el año en estos temas. 30 de junio cierran los rurales. 30 de junio cierran los rurales. Todo esto corre también para las empresas rurales. Esto aplica para todos los contribuyentes. Para todos. Por eso, para las empresas rurales estamos febrero, marzo ya, ¿no? Esto aplica para todos. Capaz que habría que hacer la estimación ahora. Claro. Algo que los contribuyentes de IRAE, del sector agropecuario, muchas veces no realizan, es el cálculo del anticipo de IRAE, ¿no? Porque como muchas veces da crédito el cálculo, no se meten mucho en el tema. Es una buena práctica hacerlo, aunque dé crédito, porque incluso dando crédito fiscal pueden tomar muchas decisiones de planificación financiera fiscal. Esto aplica para todos los contribuyentes del sector. Tenemos que tener en cuenta que muchos subsectores han venido con muchas pérdidas fiscales, fruto de las inclemencias climáticas, y eso hay que tenerlo en cuenta en las próximas liquidaciones fiscales, ni que hablar. Así que sí, esto aplica, Fernando, para todos los contribuyentes. Yo llamaría, mire, porque con todos esos datos... Y bueno, o le preguntan a los asesores que tienen, pero si no tienen, yo llamaría se comunican con el estudio. Estamos a las órdenes. Con Willy Lafourcade, 2915-2732 es el teléfono para llamar. Allí lo atiende una telefonista. Y ahí va viendo cómo va la cosa. Lo deriva según la consulta o el interés. Estamos en la orden. Es así, ¿no? Es así. Y va por ahí y se toma un café el segundo, acuérdense. Hay gente que va solo a tomar café, Sí, pero el segundo café, acuérdense. Es bueno tener en cuenta que el 31 de marzo es el cierre parcial de la industria frigorífica, a mitad de año. Es un buen momento para la industria hacer cálculos de cómo viene la cosa, ya que está tan en boga todo el tema de... Bueno. Sí, ni hable, mire. Por ahí. ¿Alguna cosa más? No, yo creo que acá quienes entiendan que tienen una necesidad, creo que tienen para trabajar bastante. Bien. Esta semana vencen los impuestos, hay muchos que van a seguramente poner un poquito de foco. La recomendación, el estudio de Willy Lafourcade lo llama por teléfono. A nosotros no nos hagan consulta porque... No, ustedes ya saben bastante. Nosotros recibimos la consulta, ya con todas las... recibimos la consulta y la trasladamos. 2915-2732. Muchas gracias. No, un placer estar acá con ustedes. Federico, Daniel. Y saludos a Diego Andrés. Le mando. Willy Lafourcade. Está escuchando seguro. Está escuchando. Un abrazo, Diego. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, así será. Perfectamente. 10:34. Sí.